muy cordialmente a todas y a todos los presentes, distinguidas y distinguidos senadoras, senadores, a los integrantes de la sociedad civil organizada y, por supuesto, a los integrantes de las instituciones educativas y todos quienes nos están viendo en esta serie de entrevistas. Voy a procurar ajustarme el tiempo, pero también oportunamente expresar lo conducente sobre mis aspiraciones para integrar o formar parte de esta comisión de selección. Yo soy el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, soy licenciado en Derecho y licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro en estudios legales con especialidad en estudios legales, maestro en sistemas anticorrupción por el Honorable Colegio de Veracruz, en el estado de Veracruz. Soy doctor en Derecho Público con mención honorífica por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Actualmente soy investigador de tiempo completo en la Universidad Veracruzana, en su Instituto de Investigaciones Jurídicas y, por supuesto, investigador de la Universidad de Jalapa, casa de estudios que me ha propuesto para precisamente formar parte de esta comisión de selección. Yo soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 1, miembro de la Academia de Sistemas Anticorrupción y la Función Pública en el estado de Veracruz, capacitador de las diferentes esferas gubernamentales, fiscalías, Poder Judicial a través de las Casas de la Cultura, el Poder Ejecutivo y, por supuesto, el Congreso del Estado de Veracruz, en donde he tenido la oportunidad de capacitar en temas sobre derechos humanos, transparencia, combate a la corrupción. Y finalmente, para esta parte curricular, bueno, soy conferenciante nacional e internacional y algo que quiero destacar de esto es que tengo 4 libros publicados como parte de mis funciones como investigador. Refiero rápidamente los temas: la implementación del sistema anticorrupción en México, retos y perspectivas; transparencia, buen gobierno y combate a la corrupción; estudios contemporáneos sobre gobernanza, políticas públicas con perspectiva de derechos humanos; y recientemente, los códigos de ética en el régimen de responsabilidades administrativas. He dedicado gran parte de mi vida a los estudios y a la investigación en materia de temas de combate a la corrupción. Soy investigador nacional y tengo la ineludible responsabilidad de confeccionar aportes para poder coadyuvar y contribuir al combate a uno de los cánceres más arraigados que tiene nuestro país, como lo es la corrupción. Tengo la experiencia de haber formado parte de la comisión de selección del Sistema Estatal Anticorrupción en Veracruz, y ahí pude darme cuenta de forma muy certera cuáles son las debilidades del sistema, cuáles son las debilidades de la comisión de selección, cuáles son las áreas de oportunidad a las que estamos obligados. Y hace rato escuchaba yo la intervención de mis compañeros, que dicho sea de paso, han sido presentaciones espléndidas, currículums brillantes. Quien sea que quede como integrante será una distinción para el sistema anticorrupción. Particularmente yo estoy aquí por una firme convicción de llevar mis postulados de investigación a la praxis. Ya estuve en la comisión de selección en el estado de Veracruz. Conozco muy bien las debilidades, pero ¿saben qué? Hace rato escuchaba yo algo muy interesante. ¿Qué recibimos nosotros a cambio? La satisfacción de servir, de contribuir desde una óptica de participación ciudadana, esa ineludible responsabilidad de las y los gobernados. Pero ¿saben qué? No solo no percibimos nada, sino que además ponemos nosotros. Yo, cuando formé parte de la comisión de selección, nosotros pagábamos páginas web, impresiones, entrevistas, traslados, sedes, alimentos, todo de nuestro bolsillo. Entonces, no es una visión de reproche, es una visión para poder darnos cuenta cuál es la magnitud de lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer en una comisión de selección. Pero no termina ahí el compromiso para los que estamos o están pensando que es llegar a generar una selección y retirarnos a descansar. Recordemos que por los antecedentes actuales somos sujetos obligados, lo decía la diputada hace rato, somos autoridad responsable en términos jurisdiccionales, aún no manejando presupuesto, y tenemos la obligación que tiene todo servidor público: transparencia, acceso a la información, resguardo de información, informes justificados. Y esto por la buena fe y la firme convicción de servir. Me preguntaban en Jalapa: bueno, Carlos, ¿y qué no te fue suficiente el trabajo que hiciste en Veracruz y ahora quieres aspirar a la comisión de selección nacional? Bueno, porque precisamente parte de mi línea de investigación y parte de mis estudios en la vida se han encauzado a estudiar el sistema anticorrupción. Hay muchas áreas de oportunidad que se deben cubrir y hay una responsabilidad intrínseca de la academia de fomentar esos cambios. La pregunta del millón: ¿lo podemos hacer desde la comisión de selección?
¿Tenemos las atribuciones suficientes? No tenemos las atribuciones suficientes. Si nosotros leemos en la ley, ¿cuáles son nuestras facultades? Emitir convocatorias, congregar a los aspirantes, revisar currículums y lograr que se designe al integrante. Estas son nuestras funciones. Nosotros no hacíamos nada más eso. Teníamos un deber moral de darle seguimiento a las actividades que llevan a cabo los seleccionados, porque no, fuimos nosotros quienes revisamos esos perfiles, y si no estaban dando los resultados satisfactorios, teníamos un deber moral de darle seguimiento. Teníamos un deber intrínseco de fomentar, amalgamar la academia con la sociedad civil y con las propuestas de reforma. Si ustedes me preguntan, ¿sirve el sistema anticorrupción actualmente? La respuesta no la voy a dar yo, la van a dar las cifras. ¿Cuándo se promulgó la reforma? En 2015. De 2015 a 2021, ¿cómo están los índices de corrupción en México y su hermano gemelo, que es la impunidad? La respuesta se esgrime sola. ¿Hay que replantear el Sistema Nacional Anticorrupción? Indiscutiblemente. ¿Hay que generar los cambios? Por supuesto. ¿Se puede hacer con las atribuciones que tenemos actualmente en la norma? No se puede. Entonces, como investigador, en los libros que he podido publicar sobre estos temas, hago las propuestas necesarias para, desde una óptica de diseño normativo, reconstruir este sistema, modificarlo de tal suerte que responda a las necesidades actuales. La comisión de selección no puede seguir siendo nada más un grupo de ciudadanos responsables que revisamos perfiles y le damos luz verde, porque ya está probado que tenemos, obviamente, una responsabilidad como servidores públicos, no porque manejemos recursos, sino formalmente estamos obligados a todos los principios, incluyendo los informes justificados en caso de una controversia de naturaleza jurisdiccional. Y eso no es nada sencillo, hay que tener conocimiento. Luego entonces, estimadas y estimados senadoras, senadores, integrantes de la sociedad civil y de la academia, hoy vengo a postularme, gracias también a mi casa de estudios, la Universidad de Jalapa y la Universidad Veracruzana, que me han impulsado en este camino. Vengo a externarles que mi postulación obedece a un sentido de responsabilidad personal, a un ánimo incansable de poder fomentar un reformismo basado en propuestas que lleguen a las legislaturas, basado en una elección de perfiles que sí responda a las necesidades del sistema anticorrupción. Ya no podemos seguir pensando que vamos a hacer solo lo que la norma nos permite, porque cuando ésta es insuficiente, ya tenemos una nueva visión de derechos humanos. Hace rato mencionaban que la transparencia y el acceso a la información es el pilar fundamental. Yo me atrevería a decir que el pilar fundamental del sistema anticorrupción son los derechos humanos, porque tenemos transparencia, buen gobierno, acceso a la información, protección de datos, libertad de expresión, son un cúmulo que bajo la óptica del principio de interdependencia de los derechos humanos nos convierte en entes responsables para poder hacer lo que nos corresponde. Y si la norma no nos da las atribuciones, tenemos que taladrar las iniciativas que permitan mejorar este sistema anticorrupción. Hoy me postulo con esta trayectoria académica como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, como publicador de obras sobre los temas en torno a este andamiaje de combate a la corrupción. Hoy tengo ese sentido de responsabilidad. Ya estuve en una comisión de selección, ya participé seleccionando personas, ya sé lo que representa el camino, el escrutinio popular, obviamente la parte mediática, las inconformidades respecto de la selección. Es todo un entretejido que nos obliga a mejorar nuestros procesos de selección. Yo propongo en esta ocasión efectivamente estructurar los procesos bajo una óptica muy detallada, puntualizando los requisitos de acceso, visualizando que una impugnación posible pueda ser desdeñada bajo una estricta valoración de indicadores, bajo el principio de objetividad y todos los que permean la función pública, y al final poder ofertar al aspirante con las mejores cualidades para integrar el Comité de Participación Ciudadana. Hace rato preguntaban, y se me hizo muy interesante, que deberíamos aumentar el número de integrantes del comité. ¿Saben que aumentar el número de integrantes no va a servir absolutamente de nada mientras no sea un contrapeso real del comité coordinador? Eso es una realidad, es una cuestión de diseño normativo. ¿Quién manda en el sistema anticorrupción? Son según la ley, los dos grandes pilares es el Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador. Pero ¿cómo se integra el Comité Coordinador? Por entes de organismos autónomos y el presidente del Comité de Participación Ciudadana. Uno, ¿qué pasa cuando él se va a oponer
a las decisiones de la colectividad. Es una falacia pensar que podría ser un contrapeso real en estas dos estructuras que sostienen el sistema anticorrupción. Hay que replantear y rediseñar el sistema, no solo por un efecto de contrapeso real, sino porque a la postre, después de su confección en 2015, a la fecha, los resultados hablan por sí mismos. Necesitamos replantearlo. Y aquí es donde la sociedad civil, a través de la participación ciudadana, a través de estos comités de selección que no obedecen a intereses partidistas, políticos, institucionales, ni de ninguna otra especie, podamos llevar a cabo, en un sentido de responsabilidad, lo que nos corresponde, escoger los perfiles idóneos, darle seguimiento al trabajo de los seleccionados, pero también, sea o no atribución de nosotros en la ley, proponer los cambios normativos que actualmente impiden que ese sistema pueda llevar a cabo sus funciones adecuadamente, es decir, contribuir a erradicar eventualmente el combate, la corrupción, siendo este un problema multifactorial. No le vamos a descargar todo el peso al sistema, pero sí debemos estar conscientes que las áreas de oportunidad son muchas, que las propuestas deben ser contundentes y llevarlas al camino legislativo para convertirse en una realidad latente, que actualmente tengo toda la intención de poder formar parte de una de las comisiones que considero es trascendente para el andamiaje de combate a la corrupción. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Corresponde la parte de las preguntas de las organizaciones de la sociedad civil. Preguntaría a mis compañeras y compañeros, a mí me entregaron la mitad y ya utilicé la mitad. ¿Puedo volver a reciclar las preguntas porque la otra mitad la tiene la senadora Xochitl Gálvez o si está en condiciones, senador? Creo que sí. Adelante, mi querida Xochitl. Creo que ahí ya tienes las preguntas. Adelante. Maestro, muchas gracias. Doctor, más bien. Doctor Carlos, muchas felicidades y qué bueno que aclara que ya ha tenido esta experiencia de elegir a un comité. La pregunta dice, siendo que después de varios años de su creación, el sistema nacional y los sistemas locales anticorrupción aún no están totalmente en marcha, ¿es buen momento para proponer y llevar a cabo reformas del sistema nacional anticorrupción? Esa sería la pregunta. Gracias. Muchísimas gracias por la gentileza de la pregunta y voy a contestarla también de manera muy breve. Indiscutiblemente sí. No se necesitan muchos años de implementación y aplicación para detectar las debilidades de una nueva estructura. Y en el caso muy particular de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, donde ya se han renovado integrantes, donde ya se están valorando resultados, yo creo que incluso ya el tiempo nos está revelando con mucha claridad que no está funcionando el sistema nacional y estatales. Reitero, no lo digo yo, lo dicen las cifras. Por eso debemos retomar los aportes de los estudiosos para proponer las reformas integrales a la normatividad vigente a fin de que este sistema se cauce por un sendero de mayor eficiencia y eficacia. Muchísimas gracias. Senadora Eunice, si pudiera retomar, porque... Sí, claro que sí, presidente. Ahora pasaremos a la participación de los grupos parlamentarios y corresponde en su turno al Grupo Parlamentario de Encuentro Social. Y la pregunta que le haremos llegar, doctor, es la siguiente. En su opinión, ¿cuáles son los retos a los que enfrenta el Sistema Nacional Anticorrupción para dar cumplimiento a sus funciones? Sabemos que usted dentro de su exposición a lo largo de esta entrevista ha mencionado algunos, pero nos gustaría que complementara algunos otros. Y bueno, pues me parece también que llegar frente a este reto con un proyecto de trabajo es importante, pero podría hablar en el tema que además nos lo ha mencionado, pero nos gustaría tener mayor información al respecto. También, bueno, hasta ahí sería mi pregunta. Senador Juan Cepeda, ¿participaría usted como parte del grupo parlamentario de MC? Gracias. Adelante. Sí, gracias, secretaria.
Al doctor yo le preguntaría lo siguiente, toda vez que lo escuché con mucha atención y derivado de su exposición y de esos criterios que nos esgrime, que además fueron muy amplios, ¿verdad? Eh, Mi pregunta sería la siguiente en este contexto. A ver, hoy sabemos todos que las resoluciones del Sistema Nacional Anticorrupción hasta este momento no son vinculatorias. ¿Usted considera que sí deberían de ser vinculantes sus resoluciones, esto con la No, no son poder finalidad de darle judicial. mayor No. contundencia, O sea, son... o de que el Sistema Nacional Anticorrupción se fortaleciera? Si no fuese así, ¿de qué otra manera el Sistema Nacional Anticorrupción podría tener mayor injerencia en el combate a la corrupción? Fundamentalmente es eso, doctor. Gracias de antemano por su respuesta. Senadora Xochitl Gálvez, por favor. Muchas gracias, doctor. Realmente a mí me parece impresionante el esfuerzo que se hace por parte de los senadores para elegir al comité de selección y luego todo el tiempo que ustedes van a emplear para elegir a este comité anticorrupción. Desafortunadamente, al estar incompleto el Sistema Nacional Anticorrupción, pareciera que el comité no tiene la presencia, la fuerza que se requiere. ¿Cree que se debe al perfil de los que lo integran o un poco al desinterés que hay de hacer un eje al Sistema Nacional Anticorrupción para el combate de este flagelo? Yo entiendo que al presidente no le gustan los organismos, la burocracia y a veces, pero ahí está, porque está en la ley y no se ha cambiado la ley y tenemos que cumplir con la ley y lo elegimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que este comité tenga más presencia? Tiene que haber más sensibilidad de la función pública. No sé, ¿cómo lo ve usted? Gracias. Senador Gutiérrez Castorena, por favor. Gracias, senadora Eunice. A mí me parece muy interesante la exposición que hizo el doctor Carlos Antonio, porque yo creo que pone el dedo en la llaga respecto de los resultados del Sistema Nacional Anticorrupción. O sea, yo le preguntaría, bueno, ¿cuáles han sido los problemas que se ha enfrentado el Sistema Nacional Anticorrupción y por qué tan magros resultados, dado que estamos viendo nosotros cómo el país fue envuelto en niveles de corrupción altísimos? Entonces, ¿por qué no se denunciaron tanta corrupción que se gestó en los gobiernos pasados? Y bueno, y en los que consideren, o sea, no se trata de estigmatizar, pero los niveles de corrupción fueron altísimos. ¿Cuál fue el papel del Sistema Nacional Anticorrupción y por qué tan magros resultados se tuvieron? Esa es mi pregunta. ¿Serían todas las preguntas, perdón? Sí. Adelante, por favor. Perfecto. Les agradezco mucho la gentileza de las preguntas. Voy a contestarlas de la misma manera que mis antecesores, de manera muy concreta. Senadora Eunice, muchísimas gracias. Los retos, efectivamente, los he mencionado. Las atribuciones actuales del Comité de Participación Ciudadana son limitadas. Si nos vamos a los retos en general del Sistema Nacional Anticorrupción, recordemos que este se constituye de diferentes entes que a su vez advierten las vertientes jurisdiccional, administrativa, sancionadora, por supuesto, y en el caso muy particular, la de naturaleza eminentemente administrativa, que tiene, entre otras atribuciones, la facultad de contribuir a las políticas públicas. Luego, entonces, en cada una de estas vertientes hay retos. El combate a la corrupción es un problema multifactorial. Si hoy yo pudiera mencionar, el principal reto es el diseño normativo actual, que le da atribuciones muy escasas a estos comités y, por supuesto, a este factor del sistema anticorrupción en la vertiente de estos dos pilares, comité coordinador y comité de participación ciudadana, para efectos de poder generar
verdaderas propuestas que obviamente incidan en los cambios normativos. O sea, normativamente están todavía limitados. Y el segundo problema, y lo digo también igual de claro que mi antecesor, la autonomía de los organismos que integran el comité coordinador. Si no se garantiza en México lo que los procesos de autonomía, evidentemente los organismos que tienen esta naturaleza autónomos, se confeccionan adecuadamente, siempre va a existir un sesgo alineado a diferentes intereses que no provengan de esa autonomía. Entonces, debemos entender que si el comité coordinador, que es el que tiene mayor peso, no se constituye de entes eminentemente autónomos, pues siempre van a obedecer a los intereses del poder central, y el comité de participación ciudadana no tiene el contrapeso suficiente, pues como dije, solo un integrante puede formar parte, que es el presidente, y el presidente de ese comité coordinador, que ante la voluntad de la mayoría institucional, pues no puede hacer nada. Bien, la siguiente respuesta al senador Juan Cepeda. Muy interesante lo que comentó de la cuestión vinculatoria. También hago énfasis en esta parte. Tenemos el ente jurisdiccional que para faltas graves, responsabilidad de servidores públicos, están obviamente las salas administrativas, los magistrados en materia administrativa que van a llevar a cabo la parte jurisdiccional. Tenemos obviamente la parte del procedimiento sancionador administrativo, que no es para faltas graves, faltas no graves, y estas se vinculan en las contralorías internas. Tenemos obviamente el sistema anticorrupción. Yo considero efectivamente que debe haber una vinculación, pero no necesariamente para poder exigir o determinar alguna acción jurisdiccional o administrativa sancionadora, porque para eso ya están los mecanismos. No, debe ser vinculante de manera efectiva y eficaz respecto del posicionamiento de políticas públicas, respecto al posicionamiento de iniciativas que lleguen a las legislaturas. En ese sentido, donde tenga mayores atribuciones en la ley, podrá generar mejores resultados. Indiscutiblemente debe haber un fortalecimiento del carácter vinculatorio dentro del ámbito de sus atribuciones. Respecto de la senadora Xóchitl Gálvez, ahí prácticamente contesto al unísono, y también le agradezco mucho la gentileza de sus comentarios, porque precisamente debe haber alcances muchísimo más contundentes del sistema. Yo, desde esta óptica a la que aspiro como integrante de la comisión de selección, ¿puedo tener por diseño normativo estas facultades? Por supuesto que no. Pero como ciudadano e investigador, ahí sí tengo la responsabilidad de fomentar estos cambios. La comisión de selección, si leemos la ley, se constriñe solo a seleccionar y emitir convocatoria, pero no es lo que vamos a hacer. Lo que debemos hacer es buscar coadyuvar con el Comité de Participación Ciudadana a fin de que realice un verdadero contrapeso, una labor social, una generación de proyectos de políticas públicas, y lo más importante, que se vincule con los expertos de la sociedad civil, de la academia, los que han dedicado su vida al estudio de estos proyectos, que ya tienen la respuesta escrita y que no ha llegado a los entes que la pueden accionar. Esa es una parte fundamental, y por ello también reitero el agradecimiento de la pregunta. Y finalmente, el senador Gutiérrez también nos hablaba muy interesantemente sobre este punto, y yo aquí quiero prácticamente establecer la propuesta con la que cierro mi intervención. No ha servido el sistema anticorrupción, lo he dicho en conferencias, lo he dicho en libros, pero no porque yo sea un detractor del sistema en lo absoluto. Soy un ferviente defensor en aras del derecho humano de acceso a la buena administración pública, entre muchos otros. Pero los números no mienten, los índices van a la alza. Entonces, ¿qué está pasando? Es un problema multifactorial, no les vamos a echar toda la carga al sistema, pero lo que sí es verdad es que hay que hacer cambios para que los números puedan verse reflejados positivamente en beneficio de la colectividad. Yo propongo, hemos esgrimido gran esfuerzo en confeccionar políticas públicas, pero también en tratar de lidiar con las consecuencias, sanciones, elevar el delito de corrupción a aquellos que tienen el catálogo de prisión preventiva oficiosa. Vamos tratando de lidiar con las consecuencias, debemos atender a las causas, educar con perspectiva anticorrupción, enseñar a las niñas, niños y adolescentes desde sus edades tempranas que este cáncer es el peor letargo para la nación, y que si no adquirimos ese chip desde que nacemos, como la visión de género, para cuando queramos lidiar con las consecuencias, ya será estar luchando contra un monstruo muy poderoso.
Es con eso, con lo que yo cierro, es lo que he sostenido en mis postulados, es lo que quiero llevar a la comisión de selección desde nuestro ámbito de competencia, fomentar esta reestructura normativa, ampliar las atribuciones y, por supuesto, contribuir a erradicar eventualmente este tan terrible cáncer como lo es la corrupción en México. También agradecidos a todas y a todos por su intervención y sus preguntas. Qué gusto, doctor. Felicidades de verdad, suerte, éxito. Es una adhesión colegiada, pero agradecemos